Qué gusto poder encontrarnos este día sábado 8 de la noche y bueno, traemos nuevamente una enseñanza basada en la profecía bíblica que está descrita obviamente en la Biblia, no podría ser de otra manera. Y como tal, pues seguiremos desarrollando este tipo de enseñanzas hasta cuando Dios nos disponga y lo tenga permitido. Javi, buenas noches. Luchito, buenas noches. Dios te bendiga. Es un placer para nosotros poder continuar con la fascinante obra de Dios que ha puesto en nuestras manos y queremos enseñarles a todos ustedes. Bienvenidos, que recibamos de lo mejor de parte de Dios. Adelante, Luchito. Gracias, Gaby. Entonces, como no puede ser de otra manera, vamos a poner en manos de nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, la enseñanza que a continuación ponemos a su disposición. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, gracias por habernos reunido nuevamente acá para seguir hablando de profecía bíblica. Son temas tan apasionantes, tan amplios, tan extensos, y gracias porque lo podemos hacer con su ayuda, con su bendición, y sobre todo lo que estamos haciendo es guiado por el Espíritu Santo. Que ese mismo Espíritu Santo sea el que ponga en Javico y en mí, Señor, esa facilidad de palabra y que sean sus palabras las que nosotros expresemos. Que usted prepare la mente y el corazón de todas aquellas personas que nos escuchan y nos escucharán, bendito Dios, y que esta palabra suya no vuelva a usted vacía, mi Dios del cielo. Bendiga este tiempo que ponemos a su disposición y Dios del cielo, que podamos regocijarnos como dice la misma palabra, regocijaos, siempre digo, regocijaos y gracias por encontrar en este tiempo un momento de regocijo, un momento de refrigerio espiritual. Bendecimos, Señor, su santo nombre y le damos las gracias. En el nombre de nuestro Salvador y Mesías Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Javi, hemos terminado la enseñanza anterior con el tema de el Tribunal de Cristo, que Así es. como lo hemos dicho es bastante amplio y pudimos esbozar ciertas enseñanzas, ciertos detalles que nos dice la misma Biblia. Sin embargo, como siempre lo decimos, hay otras circunstancias que tú en casa con la Biblia puedes ir aumentando ese conocimiento. Acá lo que damos son pautas y esperamos que te sean de mucho provecho para tu vida espiritual ante todo. Y en esta noche queremos empezar con otro tema que es igual de apasionante, que es el tema de la boda del Cordero. Así que dicho esto, Javi, te doy la palabra para que tú nos expongas todo lo que has preparado para esta nueva enseñanza. Amén. Gracias, Luchito. Y damos gracias a Dios porque el acontecimiento que preside al tribunal de Cristo es las bodas del Cordero con su iglesia. Tomamos en consideración como preámbulo la parte pertinente en el Antiguo Testamento, cómo consideraba Dios a Israel como su esposa, como su novia. Y encontramos esta palabra en el capítulo 54 del libro de Isaías, los versículos 5 y 6. Allí está lo que Dios dice con respecto de su pueblo escogido Israel. Si lo tienes, Luchito, por favor, nos ayudas con esta lectura. Claro que sí, con mucho gusto. Dice Isaías 54, 5 y 6. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque Amén. como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Amén. Y nos ayudas también en el mismo capítulo de Isaías, perdón, en el mismo libro de Isaías, el capítulo 62, el verso 5. Dice así,
Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén. Entonces, el Dios de Israel se está identificando con su pueblo como su esposo y está indicando que su esposa es Israel. Hermoso. Encontramos también esta relación que compara con un matrimonio en Jeremías capítulo 2, el versículo 2. Jeremías 2:2. ¿Qué nos dice la palabra, Luchito? Claro que sí. Dice de la siguiente manera: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Amén. Qué maravilloso es la palabra de Dios, como trata a su pueblo elegido. Y por último podemos leer Oseas capítulo 2, el libro de Oseas capítulo 2, los versículos 19 y 20. ¿2:20? El 19 y el 20 también. Ok. Dice de la siguiente manera, Oseas 2, 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Bendita sea la palabra de Dios. Cómo el honor que le da la esposa, el lugar que le refiere al decirle en justicia, juicio, benignidad, misericordia, y conocerás la fidelidad del Señor Jehová. Dios es fiel a su pueblo y las promesas que lo ha hecho ciertamente las cumplirá. Las cumplido ayer, las cumplirá hoy y las cumplirá siempre. Bendita sea la palabra del Señor. Pero entramos en un nuevo testamento, en lo nuevo que tiene la palabra de Dios justamente para nosotros, y encontramos la relación que tiene el Señor Jesucristo con su iglesia. Y podemos observar en los siguientes versículos. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 2. Por favor, Luchito, si nos ayudas con estos párrafos Amén. bíblicos. Segunda de Corintios 11:2. Sí, por favor. Porque dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así es. El apóstol Pablo aquí se refiere a que quiere presentar a la gente, a los primeros cristianos, cuando llegan delante del Señor, presentarlos de esa manera, como una esposa ataviada, perfectamente preparada para recibir a su esposo. Esa es la preparación que hace Pablo con todas las personas que les hablaba de Cristo Jesús del Señor. Y de igual manera en Efesios capítulo 5, los versículos del 23 al 32 van son algunos. Efesios 5 del 22 al 23. Sí, Efesios capítulo 5, desde el 23, el versículo 23, por favor, Luchito, sí. Ya, dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Perfecto. Y el 25, añádele, por favor, Luchito. ¿Cómo no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Sí. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Del 26, para santificarla, dice, ¿no? Sí. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia
gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Preciosa la palabra de Dios, cómo está esta relación en el Nuevo Testamento entre Cristo y su iglesia. Y terminamos esta idea del matrimonio conforme a lo que dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Apocalipsis 21:2 nos dice así: y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Gracias, Luchito. Miren cómo ve la Biblia, y aquí describe Juan, el escritor del libro del Apocalipsis, que baja la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, ataviada y dispuesta para recibir a su marido. Es hermosa esta relación que hace, y de igual manera como está en Apocalipsis, de la misma manera en el Nuevo Testamento, para culminar el libro, está en Isaías 61:10 el contraste. No es el contraste, es el complemento, el versículo propiamente, la concordancia. Isaías 61, 61, el verso 10. Lo leo y dice así, Javi, 61:10, Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Con sus joyas, qué hermoso. Como veíamos cuando hacemos las obras que Dios nos envía a hacerlas, para Él, cuando obedecemos su voluntad, estamos obrando en oro, plata y piedras preciosas. Esas mismas implementos tendrá el vestido de la novia, la amada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es considerando así. En el Antiguo Testamento, Israel, la esposa del Señor. En el Nuevo Testamento, Cristo con su iglesia, y la nueva Jerusalén como la morada eterna, donde va a vivir, donde estará Cristo como nuestro templo, nuestra luz eterna, y la iglesia en perfecta comunión con Jesucristo el Señor. Dicho esto, vamos a considerar cómo el Cordero de Dios que está descrito en el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos para allá, por favor, Luchito. Capítulo 19 de Apocalipsis. Podemos leerlos desde el verso 1 hasta el 9 para tener la parte pertinente a lo que significa el Cordero y su novia. Amén. Dice así en la versión Reina Valera, Apocalipsis 19 del 1 al 9. Después de eso oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Gracias, Luchito, por esa lectura. Aquí está claramente indicando, gocémonos y alegrémonos, porque ha llegado la hora de este compromiso, este matrimonio entre el Cordero de Dios y su amada iglesia. Dicho esto, podemos contemplar, haciendo un contexto de cómo eran los matrimonios en el tiempo antiguo, en los tiempos de Abraham, cuando Dios escogió por medio de Abraham a su pueblo Israel. ¿Y quién era el que seleccionaba a la novia? Actualmente, nosotros seleccionamos a nuestra novia, no nos ha escogido nuestro papá. Imagínate cómo fuera, Luchito, que hoy por hoy, no, con ella te casas, con esta persona te casas. Sí, pero ni la conozco, no sé. En esos tiempos antiguos, podríamos decirse que eran matrimonios arreglados, pero en la escritura no nos está diciendo que sean matrimonios arreglados, sino que más bien son matrimonios dirigidos por la mano de Dios. El compromiso lo hacía Dios, y las personas que estaban en esto oraban y se acercaban al Señor para obtener dirección de saber con quién tenía que casarse. Dicho esto, podemos ir al libro de Génesis, el capítulo 24, los versículos 3 y 4, donde nos está indicando quién era el que escogía a la novia y de qué manera lo hacía. Por favor, Luchito, si nos ayudas con estos versículos. Dice así Génesis 24, 3 y 4. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Sí, es interesante. Aquí Abraham, el patriarca, el hombre que escogió Dios para levantar a su pueblo, envía a su siervo a la tierra de su familia, de su parentela, de donde salió, para que escoja una mujer para su hijo. Dese en cuenta que, ¿cómo se sentiría ese siervo al darle tal tarea de escoger la esposa, la indicada para su hijo? ¿Habrá? ¿Qué tal? ¿Qué tal si a nosotros se nos encomienda una tarea así? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo desarrollaríamos? Pero miren cómo hace este criado. Lo encontramos en el versículo que sigue, el 9. El versículo 9 también, por favor, Luchito, ayúdanos. Entonces el criado puso... Perdón, Luchito, estoy mal. Es desde el... Ay, Dios mío, ayúdame, por favor. Desde el 12 sería, por favor, Luchito. Claro que sí. Gracias, Luchito. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén. Aquí está. ¿Qué te parece, Luchito? La oración del siervo que hace pidiéndole prácticamente, si la mujer que yo escogiere hiciera esto conmigo y diera de beber, me diera de beber y juntamente a los 10 camellos que escogió, pues esa será la señal de que tu siervo halló esposa para el hijo de Abraham. ¿Sí?
Nosotros muchas veces debemos tomar decisiones y ¿con qué persona nos vamos a casar? Porque con la persona que nos casamos es para compartir todo el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Es así, que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y aquí encontramos un principio, Luchito, que el padre del novio escogía a la novia de su hijo. Es así, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo encontramos ahora esta relación de Cristo con su iglesia? Tengo 3 versículos que justamente nos indican esto. Está en Efesios capítulo 1, el verso 3. Vámonos al Nuevo Testamento, el libro a los Efesios, capítulo 1, verso 3. La bendita palabra dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Claro, es la bendición que hace. Y el 4 también, por favor, Luchito, ten la bondad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren cómo se está preparando su esposa. Tiene que ser impecable, diáfana, transparente como un cristal. Esa es la esposa que el Señor Jesucristo ha escogido. Colosenses 2:6, por favor, Luchito. Colosenses 2:6. A ver, dice de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Claro, gracias, Luchito. Esa es la iglesia que escoge el Señor. Andar en Él, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Sobreedificados también dice, confirmados en la fe. Esta es la iglesia que ha escogido el Señor Jesús. Y culminar esta idea de la novia, Efesios 5, del 25 al 27. Yo creo que la leímos para afirmarlo, ¿no? Del 25 al 27. Sí, por favor, Luchito, para confirmar esta idea. Correcto, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, gloria a sí. De esta manera, Dios Padre entregó a su Hijo Jesucristo para que el Señor Jesucristo reciba una iglesia con estas características que acabamos de leer. Una segunda parte sería el dote para la novia. Se llamaba el dote, o la dote, mejor dicho. Bien dicho es de esa forma, la dote para la novia. Y se basaba en 3 cosas, en tres particularidades. La primera sería el estado económico del papá del novio. ¿Qué te parece, Luchito? Su posición económica sería. La número 2, el valor que tenía que darse para la novia. Tenía muchísimo valor lo que se entregaba para la novia. Y en tercer lugar, el trabajo que tenía que hacer el novio. ¿Sí? Y vamos a considerar esto de cómo entregó Caleb a su hija, a uno de los valientes que estaban con él. Les resumo la historia de Caleb. Moisés, para entrar en la tierra prometida, envió 12 espías.
para conocer lo que había en la tierra prometida que Dios les había jurado a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Y solamente Caleb y Josué regresaron con las buenas noticias delante de Moisés y el pueblo que había sacado Dios por mano de Moisés de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y los quería introducir a la tierra que había prometido a sus ancestros. Y de aquí, los únicos que entraron a la tierra prometida de esa generación fueron Caleb y Josué. Y tenemos en el capítulo 15 de Josué, en los versículos 16 y 17, cómo Caleb entrega a su hija, a su amada hija, se llamaba Arxa, a Otoniel, un sobrino suyo. Lo tienes, Luchito, que nos ayudes. Tenga Claro bondad. que sí. Oh, por favor. Dice así, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Perfecto. Miren allí cómo tenía que ganarse el amor, el afecto de alguien haciendo un acto heroico. ¿Cuál era el trabajo del novio? Ganarse a su esposa, ganársela con verdaderas proezas. Ahora, ¿cómo conquistamos a nuestras esposas cada día? Esa es la pregunta del millón. ¿Hacemos verdaderas proezas? A los varones casados, por supuesto. Y aquí tenemos cómo Cristo ganó, hermanos, hermanas y hermanos. Cómo Cristo ganó a su propia iglesia, cómo la ganó para sí. ¿Qué fue lo que presentó Cristo para ganarse eso? Pues su propia sangre, la compró con su propio derramamiento de sangre, con su propia vida. Dio su vida para salvar a su iglesia, la que Dios le había puesto delante de él. Dios, el Todopoderoso, el soberano y Rey de los siglos, dio a su Hijo Jesucristo el tesoro de los cielos para salvar a su esposa, para salvar a su iglesia. Dese en cuenta, esto fue lo que hizo el novio por su amada. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Hoy estamos llenos de versículos, Luchito. No, pero eso es bueno porque decimos acá que siempre hay que bibliografiar, entonces Perfecto. para eso estamos. Gracias, Luchito, muy bien. ¿Me repites, por favor, 1 Con todo Corintios? gusto, claro que sí. 1 Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Lo tengo. Dice así la palabra. Porque habéis sido comprados por precio. Miren. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? La vida de nuestro Señor. La vida de Jesucristo fue derramada hasta la última gota de su sangre para comprarnos, de modo que salió agua, lo que determina que Él invirtió todo su ser para rescatar a su novia, a su esposa, a la cual la ama con un amor eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Y hago una pregunta. ¿Por qué muchos creyentes no quieren servir al Señor Jesús? Se me ocurre que porque quizás no hemos entendido cuánto nosotros valemos para Él. No hemos comprendido lo que Él, su sacrificio no lo hemos entendido. Quizás en Semana Santa nomás se retome esta parte como un asunto sentimental, pues no es sentimental, es un hecho que fuimos comprados con un alto precio, la vida de nuestro Señor. ¿Y por qué están en esta situación? Porque no valoran primeramente lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y ponen excusas porque no quieren
servirle y por qué no aman al que les rescató de las tinieblas. Y muchos se convierten en siervos inútiles. No de lo que se refiere, siervos inútiles hicieron lo que tenían que hacer, no. Siervo inútil al que no hizo nada de lo que tenía que hacer y por miedo no actúa. Y nosotros nos llamamos a actuar por miedo porque el miedo nos paralizaría. Pero cuando tenemos fe en Cristo Jesús, eso es lo que nos impulsa a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Así es. Y en tercer lugar, vamos a considerar que eran los desposorios. ¿A qué se refiere cuando la palabra de Dios nos dice la desposada? El compromiso en sí, que era firme y tenía que realizarse. Esta parte es muy interesante. Pongamos atención. Para Israel, lo más importante era, por ejemplo, quedarse en su tierra. Lo más importante para ellos era cuando Cristo, el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, les dijo que iban a regresar a su tierra y lo más hermoso para ellos sería resucitar también toda la iglesia, porque como ustedes deben conocer, la iglesia no comenzó en Roma, comenzó en Jerusalén. En Jerusalén comenzó la iglesia de Jesucristo. Y como comenzó allí, todos los ancestros del Señor Jesucristo querían que sus restos, cuando ellos murieran, sean llevados a Jerusalén, a su tierra, porque era su anhelo vehemente y su sueño resucitar en la tierra prometida, como lo hizo Jacob, como lo hizo Josué, por tomar estos dos ejemplos. Y es el equivalente ahora, como estamos topando las bodas del Cordero de Dios con su iglesia, el equivalente entre una boda civil y la boda religiosa. La reunión, en una reunión se presentaban las dos familias, la familia del novio y la novia respectivamente, y empezaban a negociar. Esta palabra es negar el ocio, negociar. Hasta que llegaban a un acuerdo. Y tenían sobre la mesa, donde estaban dialogando, conversando, llegando a resoluciones, dos cosas muy interesantes. Tenían el acuerdo, se escribía un acuerdo, y había allí la copa que se llamaba del pacto. ¿Te suena familiar esto, Luchito, a la Santa Cena? ¿Te parece? ¿Cómo lo ves? Sí, pues ahí la misma palabra lo dijo primero Jesús y luego lo menciona Pablo en 1 Corintios 11 cuando dice, esta es la sangre. No quiero hablar de memoria, vamos por un instante a Claro, 1 Corintios 11 para ver exactamente cómo son las palabras dichas por Jesús y luego por Pablo. Y a partir amén. del versículo 23 al 26 está precisamente la institución de la Santa Cena. Y ahí en cuanto a la copa dice, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Y ya Amén. que me diste la palabra, solo permíteme Claro. apuntar algo más acerca de esto. Acuérdense que en todo pacto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siempre para sellar un pacto había derramamiento de sangre. En el caso puntual que estamos hablando de que Jesús es el esposo o el novio, en este caso todavía no nos hemos casado como iglesia con Jesús, él para hacer este nuevo pacto tuvo que haber el derramamiento de sangre. Y lo dice la Biblia y el Javi nos lo comentaba también, es que él derramó toda la sangre que tenía sobre su cuerpo, a tal punto que ya cuando no hubo sangre que verter, salió el agua. Entonces, ahí el nuevo pacto confirmado es en la sangre. Amén. Gracias, Luchito. Qué aporte más preciso a lo que se hacía antes y se hace e hizo también nuestro Señor Jesucristo.
una vez que estaba hecho el acuerdo, pues lo firmaban, lo firmaban ambas partes y tomaban la copa, lo mismo que leímos, ¿no? Eh, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, tal como lo leíste, Luchito. Y aquí está entendiéndose que Cristo es el pan de vida, hermano. Amén. Él es el maná que cayó del cielo y que comieron los israelitas cuando salieron de Egipto en el desierto. Y entonces, ¿dónde está la dote? Esta parte que pertenece. Justamente es el cuerpo de Cristo. Representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido. Y esto está en los versículos anteriores de la carta que leímos, ¿no es cierto? A los Corintios. El 23 y el 24 me parece, Luchito. Dice de la siguiente manera: Por favor. porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y aquí viene, Ajá, correcto. y habiendo dio, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, qué bendita sea la palabra de Dios. Aquí está, que por vosotros fue partido, fue molido. Y ahí encontramos el pan de vida. El Señor Jesucristo dijo algo tan inesperado para los oídos de los quienes estaban allí y para los que leemos la Escritura, que dice: el que coma mi carne no morirá jamás, y el que beba mi sangre no volverá a tener sed nunca, y tendrá salvación. O sea que uno se pregunta, ¿y de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y más adelante en el mismo capítulo, él dice lo que está hablando. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Está hablando en una forma espiritual, porque así nos habla la palabra de Dios, especialmente el libro de Apocalipsis, de una forma simbólica, de una forma espiritual y de una forma literal. De estas tres formas nos está hablando la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesucristo se refiere a su carne, Él es el pan de vida, el pan que por nosotros iba a ser partido. Por nosotros. Y eso debemos nosotros, cuando nos reunimos a tomar la Santa Cena, hacer conciencia de eso, un autoexamen para saber si estamos presentables delante de Dios. Porque si hubiésemos cometido pecados, la misma Escritura dice, por eso hay algunos enfermos, otros debilitados y otros duermen por hacer mal las cosas delante de Dios. Entonces aquí, en este acuerdo de matrimonio, en este pacto de sangre, el dote o la dote es nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida, y su sangre que representaba la copa del pacto, que acabamos de leer en esta porción bíblica. Entonces el acuerdo quedaba sellado y empezaba el tiempo del desposorio, con esta palabra tan interesante. Y los padres quedaban arreglando en cuánto tenía que ser el dote para comprarlo, ¿sí? El Señor hizo lo mismo por nosotros y porque somos ya parte de Él. Segunda carta a los Corintios, por favor, Luchito, capítulo 11, versículo 2. Segunda carta a los Corintios 2, sí. Dice así, Javi: con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Claro, así es. Cristo preparó a su iglesia para que de tal manera esté lista, tal como hoy en día se prepara una novia para su día glorioso, para su mejor día, para un día tan especial como es su boda. De igual manera tenemos que prepararnos nosotros para estar delante del Señor, así como Él nos mira, como una virgen pura. Ahora viene un asunto.
Nosotros, delante de los ojos del Señor, ya somos santos, somos perfectos, estamos sentados en lugares celestiales, su bandera sobre nosotros es amor. Estamos ya en ese sitio, pero hay ocasiones que nosotros no nos sentimos así. Es como que estuviéramos diciendo, pero legalmente somos eso, Señor. ¿Estamos sentados en lugares celestiales? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos sentimos así? Porque estamos viviendo en el tiempo de los desposorios. Cristo todavía no ha venido por su iglesia. ¿Y por qué será? De pronto me pregunto, Luchito, ¿estará preparada la iglesia para recibir al Señor Jesucristo? Es una pregunta que llega a mi mente y a mi corazón y digo, ¿estoy yo preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estoy listo para que cuando Él venga me halle haciendo la obra que Él me ha indicado hacer? Sería lindo que viniera en este momento que estamos predicando su palabra. ¿Verdad, Luchito? ¿Sí o no? Sería maravilloso. Sí, Que nos halle haciendo su obra. Dilo, Luchito. Nos encontraría laborando, como tomando las palabras de la Biblia, velando, ¿ya? Y no haciendo cualquier otra cosa. Sin embargo, pues tú sabes que como iglesia aún nos queda mucho trecho por recorrer. Ya ha habido casi 2000 años desde que Jesús dio su vida por la iglesia, y durante todo ese tiempo la iglesia ha tenido una serie de vicisitudes, de altos y de bajos, y ante todas esas adversidades pues ha salido avante. Y bueno, lo dice la Biblia y lo hemos hablado acá, doctrinalmente siempre va a haber un remanente que permanecerá. Dios quiera, y esa es la idea de estas enseñanzas, de que llamemos la atención, como yo decía en su momento, de sacarte de tu zona cómoda, de tu zona de confort, y no conformarte con aquello. O sea, estamos ahí, estamos en el camino. Hablábamos la última enseñanza acerca de esa puerta estrecha. Entonces, que nos mantengamos en aquello, porque donde que nos descuidemos, pues Satanás está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, dice la misma palabra. Y bueno, ya que estamos en este tema, pues Javi, y para las personas que nos están escuchando y nos siguen, este tema es súper amplio, demasiado amplio como para en una sola enseñanza poder abarcar todo. Lo que ha dicho el Javi es lo que hacían en la tradición judía contemporánea de Jesús. Y entonces damos todo este preámbulo, toda esta introducción para que en los siguientes temas, en las siguientes enseñanzas, a partir de este mismo tema que es la boda del Cordero, sepamos de qué se trata, porque ya vamos a ver ciertas parábolas que Jesús mismo las dice, y si no entendemos lo que era el desposorio, lo que hacía el padre de la novia, lo que hacía el padre del novio, lo que hacían los novios, no vamos a entenderlo. Y entonces, por un lado es eso, y por otro lado, entendamos que nuestra cultura occidental difiere totalmente con la cultura de Medio Oriente, o, para ser más específicos, con lo que dice la Biblia. Entonces, la boda judía no tiene nada que ver con la boda occidental, la nuestra. Entonces, cuando queremos empatar ese tipo de relaciones, vamos a tener un sinnúmero de inconvenientes o desfases. Entonces, preciso estamos dando toda esta introducción para que con el devenir de los siguientes programas y enseñanzas, cuando tratemos en particular ese tipo de definiciones o conceptos, esté tan claro que la enseñanza que queremos llevar a la luz de la Biblia, pues tú la logres comprender. Así que, como decía el Javi, son tantos versículos, y sí, y vamos a seguir dando un montón de versículos más para poder entender. Y ya que me diste la palabra, Javi, es súper interesante y súper, ¿qué decirlo? Este tema de la boda del Cordero es de una importancia más allá de la importancia teológica y doctrinal, también es una importancia histórica, una importancia de tradiciones y de costumbres,
que cuando nosotros logramos asimilarlas, pues vamos a comprender todo lo que hemos venido viendo. Por ejemplo, solo por la última semana de la profecía de Daniel, son 7 años. Ya vamos a ver que en el cumplimiento de la boda, cuando un judío se casaba con una judía, pues este tenía que tener una semana de estar con su esposa. Entonces, todos estos detalles que hemos principales, el saber también que la novia, a diferencia de nuestra parte occidental, se hace esperar en el altar por el novio. Acá es todo lo contrario, la novia es la que espera al novio. Entonces, son detalles, Javi, que son importantes. Ahora los estamos mencionando, pero ya cuando, como lo decimos acá, lo desmenucemos, lo deshilachemos, va a decir, ah, cierto ha sido esto. Y si no lo van a entender, pues revisen las enseñanzas que ya les hemos dado o, sin embargo, en el transcurso de esta enseñanza que la empezamos hoy como la boda del Cordero, vamos nuevamente a retomar esos tips, pero tal vez ya no tan profundos como los hemos dado en las enseñanzas anteriores. Solo eso para tener presente y gracias, Javi, por toda esa introducción que parecería corta y a pesar de todo lo que has dicho, queda un montón por decir. Así que Así te es. doy el paso, Javi, para que continúes con tu exposición. Gracias, gracias. Tus aportes son muy valiosos, Luchito. En realidad, como nos sentimos ahora, como la iglesia, el cuerpo de Cristo, sí pasamos muchas vicisitudes, muchas dificultades. Solo con la ayuda de nuestro Señor podemos salir avantes. Y tocando nuevamente la parte de la dote, que se llamaba, justamente en el matrimonio judío había esta interesante negociación, porque dice que una parte de la dote se separaba para la novia. Yo me preguntaba, ¿y por qué hacen esto? Justamente para que en el caso que el novio muriese, porque tenía que esperar en un lapso entre 9 meses y 1 año. Era la espera del desposorio. Y tú decías, ¿pero por qué tanto tiempo si ya estaba hecho el pacto, por llamar de esa manera? Era un pacto prácticamente. Ya que si el esposo moría durante este periodo de entre 9 y 9 años, ella, la esposa, podía quedarse con algo, con alguna parte. Y de acuerdo a esto, el resto de la dote se le daba al padre de la novia. Sí. Y esto se conoce con el nombre de arras, Luchitos. ¿Te acuerdas cuando vimos esa parte que es la garantía, es del Espíritu Santo? Qué maravillosa es la palabra de Dios, porque todo está representando todos estos símbolos, todo el matrimonio que lo realiza el pueblo judío, está representando cada aspecto de que Dios, como escoge a su hijo se sacrifica por su esposa, recibe una parte el esposo, y esto se llama la garantía, como poner un sello, y representa al Espíritu Santo de Dios. Y como bien lo leíste, Luchito, y lo hemos expresado en capítulos anteriores, Él nos ha dado el sello de su Espíritu, lo ha puesto en nuestro corazón, lo ha puesto en nuestro brazo, como garantía de que lo que Él está prometiendo se va a cumplir. Si Él dice que se va a casar con su esposa, pues lo va a hacer. Amén. Y eso ha dado como justamente las arras significa todo lo que yo estoy garantizando que lo que el Señor ofrece lo cumplirá, y lo cumplirá a cabalidad, porque nuestro Dios no miente, nuestro Dios es verdad y verdad absoluta. Entonces, este es el sentido de todo el matrimonio. Y Luchito, tú pasaste una parte bien interesante, que los novios tenían que estar encerrados 7 días. Así es. Eso da fe
el tiempo. Y 7 días, ¿a qué te recuerda justamente? La última semana que el Señor estará con su esposa 7 años, mientras en el cielo ocurre algo sublime en la tierra y los moradores de la tierra, pues y vimos aspectos de cuando aparezca el anticristo, todo lo que va a hacer sobre este planeta. Hará su voluntad, como dice la palabra de Dios. Pero la iglesia que está en el cielo, que está en las bodas del Cordero de Dios, ¿qué era lo que pasaba? Una vez hecho el compromiso, una vez puesto de acuerdo en todo lo que se tenía que ir, ¿qué tenía que hacer la novia en este caso? La novia regresaba a la casa de sus padres. ¿Y qué hacía el novio? De la misma manera, él también regresaba a la casa de sus padres. ¿Y a qué regresaba la novia a su casa? ¿A qué iba a hacer? ¿Cuál era su actividad? ¿Cuál era su trabajo? El vestido, Luchito. Y por eso demoraba de 9 meses a 1 año, porque no era cualquier vestido. Mira lo que dice Claro. Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿De qué era su vestido? Lino. Déjame aportar en Claro. este punto. Adelante, Luchito, te escucho. El sentido es el que ya hicieron el desposorio o los esposales, que era un acta que se firmaba y tenía eso de ley. Y entonces ahí nos acordaremos un poco, tal vez ahora ya lo vamos a parafrasear, pero en la siguiente enseñanza lo vamos a detallar con mayor claridad. Pero en ese caso muy puntual, los padres, como ya lo mencionaste en el desposorio, se acercaban y en el caso de los padres de la novia, se iban, cada uno, como tú decías, los padres de la novia por aquí, los padres del novio por acá y cada uno con su familia. Así. Y cada uno de ellos tenía una responsabilidad que desarrollar. El padre del novio, dentro de las arras que tú mismo lo mencionabas, aparte de la dote, de la parte económica, por si acaso le pase algo al novio y bueno, ella se pueda sustentar hasta que, bueno, vea a otra persona con la cual casarse en el supuesto no consentido de que se moría. El padre del novio le daba un rollo de lino fino, limpio y resplandeciente y le decía, tome, esto es el rollo y usted tiene que confeccionarse su propio vestido. Entonces la novia o la desposada agarraba el rollo que le daba el suegro, el futuro suegro, y empezaba a ¿qué? A realizarse el vestido. Y bueno, aquí tanto en la costumbre de Medio Oriente como en la occidental que hablábamos hace un instante, la novia pero ese día quiere verse lo más hermosa de su vida. Entonces hace dietas, hace gimnasio, hace un montón de cosas, las medidas, y que se va por un lado el diseñador de aquí, el diseñador de allá. ¿Para qué? Para verse ese día con un vestido hermoso. Entonces, el tiempo del desposorio que se separaban era precisamente para que la novia hiciera su traje. Y ahí el del novio, ya lo vamos a ver en su momento, dadas los versículos bíblicos, o incluso solo los menciono, Juan 14 del 1 al 3, lo que hacía el novio que se iba con su padre era ¿qué? A preparar un lugar, a hacer la casa. O sea, no es que listo me caso y voy a vivir con mis suegros. No, nada que ver. Ahí él se iba a preparar el lugar donde iba a llevarla a su futura esposa, que hoy es la novia. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que la función de la novia era preparar su vestido, la función o la responsabilidad del novio es preparar un lugar donde llevarla a vivir a su futura esposa. Y entonces ahí cae de maduro la afirmación de lo que dice la Biblia. Solo el Padre sabe el día y la hora de decirle, bueno, joven, vamos. ¿Por qué? Porque el papá iba a estar viéndole cómo iba avanzando en la construcción de la casa, cómo iba él desarrollando dónde iba a vivir.
Entonces ya cuando veía que estaba la casa a punto, vamos, mijo, y entonces aquí algo que afirmarlo. A la novia, si bien es cierto, le dieron el rollo, nunca le dijeron, vamos a regresar tal día, tal hora, en tal minuto, en tal segundo. No, el papá y el novio podían regresar inesperadamente, ¿sí? De sopetón. Listo, mi hijo acabó la casa, regresamos porque esa es la condición. Y entonces la novia tenía que estar ya con su vestido preparado, cosa que cuando llegaba, venga, vamos. Y esa era una de las razones para romper el desposorio. ¿Por qué? Porque si la novia no hizo el vestido, ¿qué le estaba diciendo palabras más, palabras menos al novio? No quiero casarme contigo, el compromiso contigo no es, no me atrae, no estoy interesada en aquello. Entonces ahí se rompía ese pacto. ¿Por qué? Porque una de las partes no había cumplido con su labor. Y entonces ahí podía darse por terminado el contrato, el acta prematrimonial, llamémosle así. Y entonces ahí nosotros podemos ver ya eso en la parte judía tradicional. Pero si hoy eso lo ponemos a lo que Jesús hace por la iglesia, decíamos en Juan 14, dice, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Jesús va a hacer eso, Él no lo va a dejar de cumplir. El punto acá, Javi, que tú decías una pregunta hace minutos, ¿cómo está la iglesia? ¿Está preparada? Y ahora te digo a ti la pregunta, Javi, y a todos los que nos escuchan. ¿Estamos preparando el vestido? ¿Lo estamos bordando? ¿Lo estamos surciendo? ¿Nos estamos haciendo la medida? ¿Estamos viendo que el tallaje que nos quede pues no arrastrándonos, haciendo la analogía del vestido? Entonces es ahí donde iglesia pedimos y te encarecemos, como decíamos acá en alguna enseñanza anterior, sacarte de tu zona de confort, molestarte, incomodarte para que no dejes de estar preparándote, porque la venida de Jesús a levantar a su novia es de un momento a otro y solo Dios sabe. Jesús lo sabe, obviamente, nosotros sabemos que Él lo sabe todas las cosas, pero la orden será del Dios Padre. Eso únicamente, Javi. No, perfecto, Luchito. Lo que acabas de relatar es símbolo lo que viene. Y la pregunta retórica, ¿estamos preparando nuestros vestidos para recibir al esposo? ¿Estamos haciendo esos vestidos? Quiero terminar esto con el capítulo de Isaías del 61, el versículo 10. Allí está lo que Dios nos invita a hacer. En gran manera me gozaré, dice, ¿no es cierto? Léelo, Luchito, ten la bondad. Isaías capítulo 61, el verso 10. Salvación me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Exactamente, gracias, Luchito. Allí está. Cómo nosotros debemos prepararnos, estar todo el tiempo, todos los días, preparándonos para su llegada, para su venida. Y no digamos el Señor tarda en venir. Y no digamos, hace 2000 años también dijo lo mismo y no ha venido todavía el Señor. Pues esa no debe ser nuestra actitud. La actitud nuestra debería ser, cuando veamos que todas las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, hoy por hoy, no nos entristezcamos ni compunjámonos ni pongámonos silicio, sino que dice la palabra, levantad vuestras cabezas y erguíos, porque vuestra redención está cerca. Así es, Luchito. Nuestra redención está cerca y debemos estar preparados para que cuando venga el Señor no nos quedemos en esa
gran tribulación que va a venir, porque lo que estamos pasando este momento ciertamente es principio de dolores. Luchito. Así es, Gaby. Entonces, gracias por esa introducción magnífica, gracias por llevarnos de un lugar a otro para, como decíamos, tener argumentos para en los próximos programas, en las próximas enseñanzas, pues tener algo fundamentado para sobre eso, como decimos acá, ir construyendo las ideas que la Biblia mismo nos lo menciona y doctrinalmente demostrar que esto es una promesa que tiene que ser cumplida. Así que gracias, Javi, y a todos ustedes que nos han escuchado regularmente y nos siguen escuchando, hacerles la invitación para que el próximo día martes, Dios mediante, continuemos con este que es un tema demasiado apasionante, bastante amplio, que nos tenemos que ir de un lugar a otro, de una parte de la Biblia a la otra, para poder ir estructurando esta doctrina de la boda del Cordero. Entonces, dicho esto, Javi, despidámonos en una oración, haciéndote a ti que nos miras la invitación de que nos acompañes. Y hago aquí un paréntesis. Gracias por todo el respaldo que nos han dado a todos ustedes. Con este son el 18 programa que hacemos y gracias porque esto es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Lo único que hacemos, como siempre lo decimos, es intentar llevar una palabra de esperanza y predicar profecía bíblica para poder ordenar las cosas que están en desorden. Así que, Javi, ¿nos puedes ayudar con una oración para despedir este tiempo que hemos tenido? Con todo gusto. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia en revelarnos tu palabra, Señor, en acercarnos a ti, estar bajo la sombra de tus alas protegidos, Señor. En todo este tiempo, Padre, de dificultad, de premura, de agitación, queremos poder descansar en ti, Señor. Queremos poder encontrar nuestro refugio en ti. Como dice tu bendita palabra, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que así tú cubras, Señor, a tu pueblo, que tú envíes a tus santos ángeles que nos guarden de todo mal. Bendice a todas las personas que nos escuchan, Señor, y que ponen por obra tu palabra bendita. Te amamos y te damos gracias por todo lo que has permitido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Javi, por tu tiempo. Que tengas un resto de Por fin de ti. semana con la bendición de nuestro Dios y Dios mediante nos estamos viendo en nuestra próxima enseñanza. Y a ti que nos sigues regularmente, como decíamos, pues continúa con estas enseñanzas, escuchándonos y que sea de mucha edificación lo que hemos estado preparando y seguiremos preparando para todos ustedes. Que el Dios de Israel les guarde y les bendiga. Una buena noche. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Felicidades. Amén. Que el Dios de Israel te guarde, Javi. A ti también, Luchito. Dios te bendiga. Amén. Adiós.